Descubrí a mi hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido. Creí que lo ignoraría, pero sorprendió a todos en la boda. Como mujer de 28 años, me vi en una situación difícil que involucraba a mi hermana de 26 y a mi novio de 29. La boda de mi hermana se acercaba rápidamente y empecé a notar que su comportamiento alrededor de mi novio se volvía cada vez más extraño. Al principio no era nada evidente, solo pequeños gestos sutiles que me hacían sentir inquieta. Empezó con comentarios aparentemente inocentes en los que mi hermana solía decir cosas como «¡Wow! ¿Eres tan gracioso?», en respuesta a los chistes de mi novio, incluso cuando no eran particularmente divertidos. Ella se reía un poco demasiado entusiasmada de todo lo que él decía. Al principio intenté ignorarlo, pensando que quizá solo estaba siendo excesivamente amable por la emoción de la boda que se acercaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar señales más inquietantes. Empezó a buscar excusas para tocarlo de manera casual, como poner una mano en su brazo durante una conversación o rozarlo suavemente cuando pasaba. Estos gestos eran sutiles, pero inconfundibles. También observé cómo sus ojos se quedaban demasiado tiempo en él cuando él no miraba, lo que me hacía revolver el estómago de incomodidad. Una noche, después de regresar a casa de una cena familiar en la que mi hermana había estado especialmente coqueta, decidí hablar con mi novio al respecto. Me volví hacia él y le pregunté: ¿Notaste cómo se comportó Sara esta noche? Él me miró confundido y respondió: ¿De qué hablas? Entonces le expliqué los comportamientos que había observado: las risas excesivas, los toques innecesarios y las miradas que se prolongaban. Él escuchó, pero después de un momento simplemente se encogió de hombros y dijo: «Creo que estás exagerando. Probablemente solo está emocionada por la boda. Es inofensivo». A pesar de sus tranquilizaciones, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. La situación no me parecía en absoluto inofensiva. A pesar de las palabras tranquilizadoras de mi novio, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, así que decidí vigilar más de cerca, esperando estar exagerando y que mis sospechas fueran infundadas. Pero las siguientes semanas fueron tensas. Cada vez que estábamos cerca de mi hermana, me veía observándola constantemente, notando cada pequeña cosa que hacía. Se hizo claro que ella siempre intentaba colocarse cerca de mi novio. A menudo se sentaba a su lado siempre que podía y parecía encontrar infinitas excusas para pedirle ayuda con tareas relacionadas con la boda, incluso cuando yo estaba allí mismo. Mi corazón latía con ansiedad mientras veía cómo se desarrollaba todo. Un día estábamos todos en casa de mis padres para una barbacoa familiar. En un momento fui al baño y cuando regresé vi algo que me hizo caer el alma al suelo. Mi hermana y mi novio hablaban en voz baja en un rincón del jardín, parados inusualmente cerca el uno del otro. Mi hermana se reía tontamente de algo que él decía, un sonido que me hacía retorcer el estómago de inquietud. En cuanto me vieron, se separaron rápidamente y mi hermana se fue como si nada hubiera pasado. Sentí una ola de náusea y rabia, pero decidí no enfrentarlos en ese momento. No quería crear una escena en una reunión familiar. En cambio, esperé hasta que llegamos a casa esa noche. Cuando estuvimos solos, intenté abordar el tema lo más calmadamente posible. Le pregunté a mi novio qué habían estado discutiendo él y mi hermana antes. Parecía sorprendido por mi pregunta y explicó que simplemente estaban hablando de algunos detalles de la boda, como la selección de música. Su respuesta no me satisfizo. No podía evitar cuestionar por qué una conversación tan sencilla requería que estuvieran tan cerca.
Él suspiró, claramente frustrado, y trató de descartar mis preocupaciones. Me aseguró una vez más que no pasaba nada, insistiendo en que mi hermana solo estaba siendo amistosa. Pero para ese momento ya no podía contener mis sentimientos. Expresé mi frustración, señalando que mi hermana prácticamente se le lanzaba encima, y él no hacía nada para detenerlo. Mis palabras parecieron herirlo, y me miró con una expresión de dolor, preguntando qué esperaba exactamente que hiciera. Me recordó que ella era mi hermana, y que él simplemente estaba tratando de ser educado. Decirle que se alejara le parecía impensable. Le dije que al menos podía establecer algunos límites, dejando claro que no estaba interesado en nada más que en una relación amistosa. Pero él insistió en que no estaba interesado en ella en absoluto, alegando que no había nada que aclarar, porque yo veía problemas que no existían. Nuestra conversación dio vueltas en círculo. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ver el punto de vista del otro, dejándonos frustrados e inseguros sobre qué hacer. Después de discutir un rato sin ninguna resolución, quedó claro que nuestra conversación no iba a ninguna parte. Mi novio seguía insistiendo en que yo estaba imaginando cosas y, por más que me esforzara, no lograba que él viera lo que para mí era tan dolorosamente obvio. Al final, los dos nos fuimos a la cama sintiéndonos enojados y frustrados, con el tema aún sin resolver. Al día siguiente me di cuenta de que necesitaba enfrentar a mi hermana directamente. Era evidente que evitar el tema solo empeoraba las cosas, así que decidí llamarla y pedirle que nos reuniéramos para tomar un café. Ella aceptó de inmediato, su voz alegre y aparentemente inconsciente de mis crecientes preocupaciones. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería cerca de su departamento. Cuando nos encontramos estaba nerviosa. Mis manos temblaban ligeramente mientras removía mi café. Mi hermana, en cambio, estaba de muy buen humor, charlando con entusiasmo sobre sus planes de boda. Parecía completamente ajena a mi incomodidad, lo que solo hacía la situación más difícil para mí. Después de unos minutos de escucharla hablar, me di cuenta de que no podía contenerlo más. La interrumpí a mitad de frase, mi voz traicionando la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Mi hermana, sorprendida por el cambio repentino de tono, me miró con asombro y preguntó qué pasaba. Tomando aire para tranquilizarme, empecé a explicar. Le dije que había notado cómo se estaba comportando con Tom, mi novio, y que eso me hacía sentir incómoda. Mencioné el coqueteo, los toques casuales y las miradas prolongadas, cosas que me habían estado molestando desde hacía tiempo. Enfaticé que su comportamiento debía terminar. Mientras hablaba veía cómo su rostro se transformaba pasando por una gama de emociones. Primero hubo sorpresa, luego confusión y finalmente enojo. Exigió saber de qué estaba hablando, negando vehementemente que hubiera estado coqueteando con Tom. Me negué a ceder, insistiendo en que eso era exactamente lo que había estado haciendo, aunque ella no se diera cuenta. Le expliqué que sus acciones no solo eran inapropiadas, sino que también me estaban causando un gran sufrimiento. Ella respondió con una risa, aunque estaba lejos de ser genuina. Me dijo que estaba siendo ridícula, desestimando mis preocupaciones, diciendo que Tom era prácticamente de la familia y que solo estaba siendo amigable. Sin embargo, sus palabras hicieron poco para aliviar la tensión entre nosotras, y pude ver que esta conversación había tocado un punto sensible. Mientras estaba allí, me quedó claro que no iba a ser un tema fácil de resolver, y que la brecha entre nosotras probablemente solo iba a profundizarse. Ya no pude contenerme más y expresé mis frustraciones, señalando que
era más que simple simpatía. Expliqué que ella constantemente buscaba excusas para estar cerca de mi novio, para tocarlo y para reírse de todos sus chistes, incluso los que no eran especialmente graciosos. Para mí estaba claro lo que estaba haciendo y me resultaba cada vez más incómodo. Mientras hablaba, veía cómo su cara se enrojecía de rabia e incredulidad. Claramente estaba impactada por mis acusaciones, especialmente porque venían tan cerca de su boda. Respondió con un comentario cortante, cuestionando mi seguridad y sugiriendo que debía ser muy insegura para acusarla de tal comportamiento. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Traté de explicarle que mis preocupaciones no tenían que ver con inseguridad, sino con respeto. Le dije que estaba cruzando una línea que no debía cruzarse y que su comportamiento debía detenerse de inmediato. De repente se levantó. Su silla chirrió ruidosamente contra el piso, señalando el final de nuestra conversación. Declaró que no iba a sentarse allí a escuchar lo que ella consideraba acusaciones paranoicas y ridículas. Dejó claro que si no podía confiar en mi propia hermana, ese era mi problema, no el suyo. Con eso salió furiosa del café, dejándome sola con un remolino de emociones. Me sentí horrible y empecé a cuestionarme. ¿Había exagerado? ¿De verdad estaba siendo paranoica? Cuando regresé a casa, mi novio inmediatamente notó que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado y le conté la conversación que acababa de tener con mi hermana. Mientras compartía los detalles, pude ver la preocupación creciendo en su rostro. Cuando terminé, soltó un suspiro pesado y me dijo que creía que había cometido un gran error. Le preocupaba que Sara se sintiera profundamente herida, especialmente con su boda tan cerca. Sintiendo que me defendía, le pregunté si estaba de su lado. Rápidamente me aseguró que no estaba tomando partido, pero expresó sus dudas de que Sara hubiera estado coqueteando con él. Incluso si lo hubiera estado, cosa que él consideraba poco probable, creía que enfrentarla de una manera tan directa no era la mejor forma de manejar la situación. Sus palabras me dejaron sintiéndome aún más conflictuada, sin saber si había hecho lo correcto o no. Mientras sentía que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no pude evitar preguntar. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Simplemente ignorarlo? La frustración y el dolor eran evidentes en mi voz. Al sentir mi angustia, mi novio se acercó y me envolvió suavemente con sus brazos. Sugirió que quizá podría haber manejado las cosas de otra manera, que tal vez podría haber hablado más con él al respecto primero, o haber abordado a Sara de una manera menos confrontacional. Expresó su preocupación de que ahora, con la forma en que las cosas se habían desarrollado, Sara probablemente estuviera molesta con los dos, y que su prometido, por otro lado, aún lo había invitado, y él sugirió que ambos asistieran para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de estar allí viendo a mi hermana, caminar hacia el altar, sabiendo lo enojada y herida que estaba, me hacía sentir físicamente enferma. Toda la situación se había convertido en un enredo y no sabía cómo desenredarlo sin causar aún más dolor. Varias veces intenté llamar a Sara, pero no contestaba. Nunca respondió a los mensajes de voz que le dejé disculpándome y diciendo que deberíamos haber hablado. Incluso fui a su departamento, pero cerró la puerta. Mi ansiedad crecía a medida que se acercaba el día de la boda. Aunque yo no estaba convencida, mi pareja seguía instándome a dejarlo pasar, que todo se solucionaría solo. Una noche, soñé que me presentaba en la boda, y todos se volvían a mirarme, señalando y murmurando. Me desperté temblando de frío. Actualización. Después de mi confrontación con Sara, las cosas se deterioraron cuando ella le contó a nuestra madre sobre mis acusaciones.
Mamá se puso bastante iracunda. Me llamó gritando sobre cómo, justo antes de la boda de Sara, yo podía ser tan egoísta y preocupada. Gritaba: ¿cómo pudiste acusar a tu propia hermana de semejante cosa? No quiso escuchar mientras trataba de explicar mi perspectiva. Me aconsejó que arreglara este problema de inmediato y que le pidiera disculpas a Sara. El estrés en nuestra familia era intolerable. Sara sigue evitando hablar conmigo y ahora mismo mis padres también están ofendidos. Tom, mi pareja, persistía en decirme que estaba exagerando, lo cual solo me hacía sentir más deprimida e irritada. Visité la casa de mis padres para intentar arreglar las cosas una semana antes de la boda. Al llegar a la puerta de entrada, escuché voces apagadas que venían del costado de la casa. Intrigada, me dirigí al jardín y me detuve asombrada ante lo que vi allí. Sara y Tom estaban parcialmente ocultos detrás de una gran planta, abrazados con pasión. Se besaban con fuerza. Las piernas de Sara estaban enroscadas alrededor de la cintura de Tom. Su mano estaba debajo de su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera me vieron allí parada. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones, y por un minuto fui incapaz de moverme o hablar. A medida que la realidad de lo que estaba presenciando comenzaba a asimilarse, una poderosa ola de ira y traición me invadió. Mis emociones me desbordaron y me encontré gritando: ¿qué demonios es esto? Mi voz temblaba, cargada de la intensidad de lo que sentía. La reacción de ambos fue inmediata. Mi hermana y mi novio quedaron en shock. Sus expresiones culpables los delataban por completo. El rostro de Sara se puso lívido al darse cuenta de que la habían descubierto, mientras Tom titubeaba para encontrar las palabras adecuadas, balbuceando: no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, confirmando todos los temores y sospechas que me habían estado carcomiendo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras sollozaba. ¿Cómo pudieron mi propia hermana y mi novio? El dolor en mi voz era inconfundible. Sara también comenzó a llorar. Su voz temblaba con arrepentimiento mientras intentaba disculparse. Lo siento mucho, sollozaba, luchando por explicar. No queríamos que esto sucediera. Pero no podía soportar escuchar ninguna de sus excusas. La traición era demasiado profunda, demasiado cruda. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y huí, corriendo de regreso a mi coche. Sus desesperadas llamadas para que regresara cayeron en oídos sordos mientras me alejaba conduciendo, mi mente dando vueltas de incredulidad y dolor. Mientras aceleraba mi teléfono, comenzó a sonar repetidamente. Primero Tom, luego Sara y finalmente mi mamá. No podía obligarme a contestar a ninguno. El dolor era demasiado fresco, demasiado abrumador. Cuando finalmente llegué a casa me sentía entumecida. Inmediatamente hice una maleta con algo de ropa y los elementos esenciales que necesitaría por unos días. No podía quedarme allí, no después de lo que acababa de pasar. Le envié a Tom un último mensaje de texto que simplemente decía: se acabó, no intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono, cortando toda comunicación, y me fui. Ahora escribo esto desde una habitación de hotel en una ciudad cercana, sin saber cuál debería ser mi próximo paso. Con la boda a solo unos días, sé que no hay manera de que pueda asistir. Mi relación está destrozada, y el vínculo que alguna vez compartí con mi hermana puede estar irreparablemente dañado por esta traición. Siento como si todo mi mundo se hubiera puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir que estaba loca por sospechar que algo andaba mal. Pero al final yo tenía razón.
El dolor de esa comprensión es casi demasiado para soportarlo, y me encuentro preguntándome cómo podré volver a confiar en alguien después de esto. Así que Reddit, cualquier consejo sobre cómo seguir adelante a partir de aquí sería bienvenido. Actualización. Después del shock devastador de descubrir a mi hermana Sarah con mi ahora exnovio Tom, pasé varios días en una niebla, luchando por procesar lo que había sucedido. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes y llamadas perdidas de ambos, así como de mis padres, pero simplemente no podía obligarme a responder. Estaba demasiado abrumada, demasiado herida. Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que Mark, el prometido de Sarah, era una persona que definitivamente necesitaba saber la verdad. Con el corazón pesado, tomé la difícil decisión de llamarlo. Cuando Mark respondió, pude escuchar la confusión en su voz. Preguntó qué estaba pasando, mencionando que Sarah estaba en un estado terrible y diciendo que yo había desaparecido y no respondía a nadie. Tomando aire, comencé a explicarle todo. Le conté acerca de las sospechas que había tenido inicialmente. Como todos, incluyendo a Tom y Sarah, habían desestimado mis inquietudes. Y luego describí en detalle la escena que había presenciado en el jardín de mis padres. Mark escuchó en silencio, sin interrumpir. Solo ocasionalmente emitía un pequeño sonido para hacerme saber que seguía allí, absorbiendo todo lo que yo decía. Cuando finalmente terminé, hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz controlada y medida, Mark simplemente me agradeció por contárselo, agregando que necesitaba tiempo para procesar esa información. Con eso, terminó la llamada. Después me quedé sentada, mirando fijamente mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que sabía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no supe nada más de él ni del resto de mi familia. Zara había dejado de intentar contactarme y comencé a sospechar que de alguna manera había logrado convencer a Mark de que la perdonara. La idea de que ella pudiera realmente escapar de las consecuencias de sus acciones, que pudiera continuar con su boda de cuento de hadas mientras mi vida estaba en ruinas, me hacía sentir físicamente enferma. Me di cuenta de que no había manera de que pudiera asistir a la boda. La idea de ver a Sarah caminar hacia el altar, sabiendo lo que había hecho, era demasiado para soportar. En cambio, decidí pasar ese día sola, concentrándome en cómo reconstruir mi vida tras una traición tan profunda. La noche de la boda, recibí una llamada inesperada de mi prima Emma. Había un tono inconfundible de emoción y urgencia en su voz susurrada cuando dijo: «Oh, Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar». Confundida e intrigada, le pregunté a qué se refería. Sin dudarlo, Emma se lanzó a contar su historia, relatando los acontecimientos que habían ocurrido. Explicó que al principio todo parecía normal. Sarah se veía deslumbrante con su vestido de novia, y Mark estaba de pie en el altar, listo para que comenzara la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark, de repente, dio un paso adelante y anunció que tenía algo que decir. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras escuchaba a Emma describir la escena. Mark, delante de todos, declaró que no podía seguir adelante con la boda. Les dijo a los invitados que no podía casarse con alguien que había traicionado a su propia hermana y destrozado su vida al involucrarse con su novio. Emma continuó, contando cómo Sarah se había puesto completamente pálida ante las palabras de Mark. Luego, para sorpresa de todos, Mark se dirigió a mis padres y se disculpó, diciéndoles que necesitaban saber la verdadera razón por la que me había distanciado de la familia. Emma siguió diciendo que Sarah había empezado a llorar. Mis padres habían quedado desconcertados y perplejos,
y los invitados habían comenzado a susurrar entre ellos, intentando comprender las cosas. Mark entonces salió de la iglesia, dejando a Sarah sollozando sola en el altar. Fue como algo sacado de una película, me dijo Emma, su voz todavía teñida de incredulidad. Todos están en shock. Tus padres están tratando de obtener toda la historia de Sarah, pero ella es un desastre emocional. Mientras me sentaba allí absorbiendo todo lo que Emma acababa de contarme, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de vindicación, al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Pero por otro lado, no podía evitar sentir una profunda tristeza por el dolor y la agitación que esto había traído a mi familia. Emma, percibiendo mi silencio, preguntó suavemente: ¿Estás bien? No estoy segura, respondí con sinceridad. Nunca quise que terminara así. Después de conversar un poco más con Emma, colgué y me quedé sentada en silencio, intentando ordenar las cosas. Aunque la verdad había salido a la luz, mi amistad con Sarah estaba rota. Mi relación con Tom terminó y ahora toda mi familia estaba en crisis. Llegué a comprender que aunque la verdad ahora era clara, no corregía instantáneamente todo. Sanar y recuperar la confianza aún requeriría un largo camino por delante. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí un poco de alivio. Al menos, ahora podía comenzar a avanzar, libre del peso de hechos silenciados que me arrastraban hacia atrás. En cuanto a lo que sigue, no estoy segura, aunque sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia. En este momento estoy viviendo día a día. Si nada más, este encuentro me ha mostrado el valor de seguir mi intuición y defenderme incluso frente a personas que me cuestionan. A todos los que me ayudaron en mi viaje, gracias. Sus palabras de apoyo tienen más valor del que pueden imaginar. Y a otros en las mismas circunstancias, tengan en cuenta: confíen en su intuición y resistan ser manipulados para no creer en sus propias impresiones por nadie. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y presionen la campana de notificaciones para mantenerse al día con más historias reales e impactantes que suceden a su alrededor.